¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy unboxing Kiwi Ears Singolo. Primer audífono que traigo de Kiwi Ears al canal. Ya he probado dos antes, probé el Cadenza. Honestamente no fue mi hit. Lo bueno es que lo pude vender rapidísimo. Y luego probé el Quintet, que ese suena muy bonito, pero hoy 250 $250. Se me hace algo exagerado el precio. Yo no lo compraría, pero ahora me fui por uno que está en medio. Precio normal, $79. Y yo lo conseguí en la tienda en AliExpress, en la tienda oficial del Insul, por 48. O sea, lo conseguí con un buen descuento. ¿Por qué compré este? Bueno, os voy a contar una historia mientras hago el unboxing. Como pueden ver, trae aquí el logotipo de Crinacle. Fue tuneado por él. Con él he tenido buenas experiencias. De él tengo 4 audífonos, he probado 4 y de esos 3 me gustaron y uno no. Me gustó el True Tier 0 rojo, el True Tier 0 azul, el 7 Hz 0, los 3 me gustaron mucho. El único que sí no me gustó de él, de los que he probado, es el 7 Hz 02. Ese sí se me hizo pues como malito, ¿verdad? Ay, no sé qué tanto tiré aquí, ya rompí algo. Bueno, a ver, vamos a abrirlo, es que por ahí vi que había algo. Y entonces vamos a ver. También lo compré porque he visto las reviews y están como muy encontradas. O sea, le han tirado muy feo de que suena muy mal y a otros les ha gustado mucho. Y eso me llama la atención. Luego cuando hay audífonos que todo el mundo hype dicen que son lo máximo, como que ya no me llaman la atención. Y como está dividido, dije vamos a probarlo. Viene muy pegadito el plástico. Ahí está, parece que ahora sí ya. Ahora sí. Para que se vea mejor la caja porque sí daba mucho reflejo. Aquí está ahora sí. Singolo. Este es un driver dinámico de 11 milímetros. Y trae un... ¿Cómo les diré? De hecho aquí viene el nombre, lo pueden ver aquí al lado. Kiwik Acoustic Resonance System. O sea, trae como un sistema de resonancia. ¿Para qué va a servir? Yo no lo sé. En su video Crinacle lo explica. Lo hace como para dividir un poquito las frecuencias. Así que vamos a ver. Y les digo que luego no me gusta comprar los que están muy hypeados. Entonces en este caso me dio buena espina. De que me imagino que no hubo tantas reviews compradas ni regalaron tantos audífonos. O de plano es muy malo, no lo sé. Lo vamos a averiguar. Kiwi Ears me había dado desconfianza. Por lo mismo de que le hacen tanto hype a sus audífonos que ya no confío. Pero a ver, confío en Crinacle, así que vamos a ver qué sucede. Chan, 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 chan. Bueno, de primera vista son muy bonitos. Yo compré este que es azul con amarillo y me parece que también hay una versión como negra. Como entre negra y café. Bueno, la verdad es que la caja está muy sencilla para $79, como que algo les hizo falta. Ear tips. Se ven muy normalitas. Ay, bueno, son muy grandes. Bueno, de abertura muy grande. Vamos a ver si se alcanza a ver en la camarita. Ahí está, miren. Muy aguaditas. Estas conmigo es un volado. A veces me quedan y a veces no. O sea que yo imagino que la recomendación de Crinacle es usar con ear tips abiertas. Yo me imagino para que salga bien el sonido. Y estas están igual. Estas parece que no son tan aguadas, pero están muy cortitas. Les digo que conmigo es un volado, A veces me quedan y a veces no. Así que ear tips yo diría que pues, normales, nada del otro mundo. Y así vamos a sacarlos. Vienen ya con su cable puesto. Por lo que veo no trae case, así es que bueno. Otra marca que por $79 no te da case. Son recodos. Bueno, ya vi que no es amarillo, es como color tierra. Él es como color tierra, es como azul con tierra. ¡Ay! Se me zafó. Ahí está. A ver qué tal, porque aquí la verdad es que es un volado. Les digo que he escuchado reseñas muy buenas y muy malas. Y la verdad es que la marca de Kiwi no me da confianza. Por eso no me había animado a comprarlos. Pero por otro lado, Crinacle sí me da confianza. Entonces, ya veremos dónde quedaron estos. Les digo, $48 en oferta. Sin probarlo les diría que no paguen 79 porque los accesorios están muy pinchurrientitos, muy corrientes.
El cable también se ve muy Xón, o sea, muy X para $79. Quiero ver qué más trae. Trae el instructivo, la garantía. Quiero ver si se alcanza a ver el famosísimo dispositivo de resonancia. Sí, sí se ve. Bueno, se ve muy bonito aquí atrás. A ver si lo alcanza a tomar la cámara. Miren. Es que ahí está. Eso que ven aquí. Ese es el como plastiquito, el dispositivo de resonancia. Ay, me está dando. Vamos a poner aquí la mano. Ahí está. Ahí se ve perfecto. ¿Ya vieron? Eso es como zigzag, o bueno, como cuadritos. Ese es el de resonancia. Supuestamente ahorita patentado por Kiwi y por Crinacle. Y esto que se ve abajo es el driver dinámico. Visualmente están muy bonitos. Muy bonitos. Yo pensé que era azul con amarillo, pero no, es como color tierra. Se ven elegantes, ¿eh? Todo es de resina. Al parecer no es nada metálico. Se ve muy bonito. Pero bueno, si así de primera vista, $79 sí se me hace que es mucho. Entonces, que bueno que lo compré en 48. Ya les diré si vale la pena o no. Próximamente la review. De hecho, ahorita voy a poner a escucharlo. Y próximo video, para que sepan, viene ya la review del D13 del LED Shower. Que de hecho por aquí lo tengo. Estoy haciendo pruebas. Me gustó bastante. Al menos por el precio que está ahorita, ¿verdad? Ahí les voy a platicar en la review qué tal. Y pues la siguiente review del D13 va a ser esta. Así es que estén pendientes. Este fue el unboxing. El unboxing estuvo bien Xón, pero espero que suene muy bonito. Va a ser la última oportunidad que le doy a Kiwi. Bueno, si es la última oportunidad, pero si me gusta, traeré más cosas de ella. Si no, pues será debut y despedida. Muchas gracias, síganse suscribiendo por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, adiós.